Todas las noches, cuando el hospital comenzaba a quedarse en silencio, un gato aparecía frente a la puerta principal. No corría, no pedía comida, no buscaba refugio. Simplemente se acostaba allí, mirando hacia el interior como si esperara algo que nadie más podía ver. El personal lo notó la primera vez, luego la segunda. Luego entendieron que no era casualidad. El gato regresaba siempre a la misma hora, al mismo lugar. Lloviera, hiciera frío o soplara el viento, él estaba allí, y nadie sabía por qué. Pero había algo en su mirada, algo que decía que no estaba perdido. Estaba esperando. La primera vez que lo vieron fue en una noche tranquila. El hospital respiraba ese silencio que solo aparece cuando la mayoría de las luces se apagan y los pasillos quedan vacíos. Una enfermera que salía a tomar aire notó una pequeña silueta junto a la puerta automática. Era un gato. Estaba sentado, inmóvil, mirando hacia el interior del edificio como si esperara a alguien. La enfermera se acercó despacio, pensando que el animal saldría corriendo, pero el gato no se movió. Solo giró la cabeza un instante para observarla y luego volvió a fijar su mirada en la puerta. No parecía asustado, tampoco parecía perdido. Había en él una calma extraña. Durante varios minutos, el gato permaneció allí. Las puertas se abrían y cerraban cuando alguien entraba o salía, y cada vez que eso ocurría, el gato levantaba ligeramente la cabeza, atento, como si buscara un rostro específico entre los que pasaban. La enfermera regresó al interior del hospital, pero algo en esa escena quedó rondando en su mente. Cuando volvió a salir más tarde, el gato seguía allí, exactamente en el mismo lugar. El frío comenzaba a sentirse, pero el animal no daba señales de querer moverse. A la mañana siguiente, ya no estaba. Parecía solo un encuentro casual. Sin embargo, esa noche, a la misma hora, el gato volvió. Se acomodó en el mismo sitio, frente a la puerta, y repitió el mismo ritual silencioso. Con el paso de los días, el personal comenzó a notarlo. Algunos le llevaban agua, otros intentaban acercarse. El gato aceptaba la presencia humana, pero nunca abandonaba su posición. Siempre miraba hacia el interior, como si algo o alguien estuviera por aparecer en cualquier momento. No maullaba, no pedía comida, no buscaba caricias, solo esperaba. Los trabajadores empezaron a comentar entre ellos. Nadie sabía de dónde venía. No tenía collar, no parecía enfermo, tampoco era agresivo. Simplemente regresaba. Cada noche, el mismo horario, la misma postura, la misma mirada. Era como si el hospital se hubiera convertido en su único destino. Y aunque nadie entendía el motivo, todos empezaban a sentir que aquella espera no era casual. Con el paso de las semanas, la presencia del gato dejó de ser una sorpresa y se convirtió en parte de la rutina del hospital. Cada noche, cuando el movimiento disminuía y los pasillos se llenaban de ese silencio espeso que solo existe en lugares donde la vida y la fragilidad conviven, el gato aparecía. Llegaba sin hacer ruido. Nadie sabía desde dónde. Simplemente estaba allí, sentado frente a la puerta automática, mirando hacia el interior como si el hospital fuera una promesa que todavía no se cumplía. Los guardias de seguridad fueron los primeros en acostumbrarse a verlo. Al principio intentaron ahuyentarlo, pensando que era un animal callejero buscando refugio. Pero el gato no reaccionaba como los demás. No corría, no se escondía, solo se apartaba unos centímetros y volvía a su lugar. Una noche, uno de los guardias le dejó un pequeño recipiente con agua. El gato lo miró, bebió con calma y regresó a su posición. No parecía interesado en nada más. Ni comida, ni caricias, ni atención. Solo la puerta. Las enfermeras empezaron a hablar de él durante los turnos nocturnos. Algunas lo observaban a través del vidrio, preguntándose qué podía retenerlo allí. Había algo en su quietud que resultaba inquietante y, al mismo tiempo, profundamente triste. Cada vez que la puerta se abría, el gato levantaba la cabeza. Sus ojos seguían a las personas que entraban o salían. No se movía hacia ellas, solo miraba, esperaba.
como si reconociera que ninguna era la que estaba buscando. El hospital tenía sus propios ritmos, ambulancias que llegaban, familias que lloraban en silencio, médicos caminando con pasos rápidos. En medio de todo eso, el gato permanecía inmóvil, ajeno al caos humano, fiel a su espera. Con el tiempo, algunos trabajadores comenzaron a saludarlo como si fuera parte del lugar. «Ahí está otra vez», decían en voz baja. Su presencia dejó de parecer extraña y empezó a sentirse necesaria. Había noches frías en las que el viento golpeaba la entrada del hospital. El gato se encogía ligeramente, pero no se iba. Parecía decidido a soportar cualquier incomodidad con tal de permanecer allí. La rutina se repitió día tras día. Siempre la misma hora, siempre el mismo lugar, siempre la misma mirada fija hacia el interior. Y cuanto más tiempo pasaba, más claro resultaba que aquella espera tenía un significado que nadie aún comprendía. El gato ya formaba parte del paisaje del hospital. Su presencia era tan constante que algunos trabajadores comenzaron a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Siempre llegaba a la misma hora, siempre se sentaba en el mismo punto, siempre miraba hacia el mismo pasillo visible desde la puerta. Una enfermera del turno nocturno fue la primera en darse cuenta de ese patrón. Cada vez que la puerta se abría, el gato no miraba a las personas. Miraba hacia adentro, hacia el fondo del pasillo, como si supiera exactamente qué dirección debía observar. Movida por la curiosidad, la enfermera comenzó a seguir con la mirada el punto que el gato parecía vigilar. Ese pasillo conducía a una zona de habitaciones donde permanecían pacientes de larga estancia. Personas que llevaban semanas, incluso meses, internadas. Esa noche, cuando el hospital quedó más tranquilo, la enfermera se acercó a la entrada y se sentó cerca del gato. Él no se movió. Solo respiraba despacio, con los ojos fijos en el interior. Había en su quietud una intención que no parecía casual. Con el paso de los días, la enfermera empezó a investigar discretamente. Preguntó a otros trabajadores si alguien reconocía al gato. Nadie sabía nada, pero un comentario casual cambió todo. Un auxiliar recordó a un hombre mayor que había estado internado durante mucho tiempo. Un hombre solitario que hablaba con frecuencia de un gato que lo esperaba en casa. Decía que el animal dormía siempre cerca de la puerta, como si custodiara su regreso. El hombre había fallecido semanas antes. Cuando la enfermera escuchó eso, sintió un nudo en el pecho. Volvió a mirar al gato, que seguía allí, en silencio, esperando frente a la puerta que se abría y cerraba sin traer lo que él buscaba. No había pruebas. Nadie podía asegurar que se tratara del mismo animal, pero la coincidencia era demasiado fuerte para ignorarla. La historia comenzó a circular entre el personal, y cada vez que alguien miraba al gato, lo hacía con una mezcla de tristeza y respeto. El gato no sabía de hospitales, ni de despedidas, ni de finales. Solo sabía que ese era el último lugar donde su humano había estado, y para él, eso era suficiente para seguir regresando. Mientras el mundo seguía su curso, él permanecía fiel a su espera, convencido de que en algún momento esa puerta se abriría y todo volvería a ser como antes. Con el paso de los meses, el gato siguió regresando al hospital sin faltar una sola noche. Ya no era solo una presencia curiosa, se había convertido en parte de la memoria viva del lugar. Nuevos trabajadores escuchaban la historia en voz baja, casi como si hablar de ella en voz alta pudiera romper algo frágil. Las estaciones cambiaron. El calor del verano dio paso a noches más frías. La lluvia golpeaba el suelo frente a la entrada y aún así, el gato se acomodaba en su sitio habitual, protegiéndose como podía. A veces dormía encogido, otras veces permanecía despierto, atento, mirando hacia adentro. Algunos empleados propusieron llevarlo a un refugio. Otros pensaron en adoptarlo, pero cada intento terminaba igual. El gato siempre regresaba, como si su camino estuviera marcado, como si no hubiera otro lugar posible para él. Una noche, una enfermera le llevó una manta pequeña y la colocó cerca de la puerta. El gato la aceptó, pero no cambió su posición. Se recostó sin dejar de mirar el interior del hospital. Aquello no era un descanso completo. Era una pausa dentro de la espera.
Las puertas automáticas se abrían y cerraban una y otra vez. Cada sonido activaba en el gato una leve reacción. Sus orejas se movían, sus ojos se enfocaban, pero su cuerpo permanecía quieto. La esperanza, si aún existía, ya no empujaba como antes. El hospital seguía siendo un lugar de llegadas y despedidas. Familias entraban con miedo y salían con alivio o con lágrimas. En medio de todo eso, el gato permanecía como un testigo silencioso del dolor humano, sin entenderlo del todo, pero sintiéndolo. Con el tiempo, la historia del gato comenzó a tocar a quienes la conocían. No por lo extraordinario, sino por lo simple. Porque todos, de alguna manera, habían esperado a alguien que no volvió. Y ver al gato allí, noche tras noche, hacía que esa ausencia se sintiera más cercana. Algunos decían que el gato ya sabía la verdad, otros pensaban que no. Quizás eso no importaba. Lo único cierto era que él seguía regresando, como si su presencia fuera la última forma de acompañar a quien ya no estaba. Y así, mientras los días seguían avanzando y el hospital continuaba con su ritmo implacable, el gato permanecía. Firme, silencioso, apegado a una espera que se había convertido en su manera de existir. Esa noche el hospital parecía más silencioso de lo habitual. Incluso los sonidos de siempre, pasos lejanos, puertas abriéndose, murmullos, parecían apagados. El gato llegó como lo hacía cada noche, caminando despacio, con movimientos más lentos que antes. Su cuerpo mostraba el peso del tiempo, pero su mirada seguía dirigida hacia el interior. Se acomodó en su lugar habitual, junto a la puerta. Durante unos minutos permaneció inmóvil, respirando con calma. Las luces del vestíbulo iluminaban su figura, proyectando una sombra pequeña que parecía aún más frágil que otras noches. Un guardia lo observó desde dentro. Había visto al gato incontables veces, pero esa noche algo era diferente. Había en su quietud una sensación de despedida, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Las puertas se abrieron cuando una enfermera salió. El gato levantó la cabeza lentamente. Sus ojos recorrieron el pasillo interior una última vez. No hubo prisa, no hubo ansiedad, solo una mirada larga, profunda, como quien reconoce que ha llegado el final de una espera. El viento frío entró por la puerta abierta. El gato parpadeó, acomodó su cuerpo y apoyó la cabeza sobre el suelo. Su respiración se volvió más lenta, más suave. El guardia dio un paso hacia la salida, pero se detuvo. Sintió que aquel momento debía ocurrir sin interrupciones. El hospital seguía funcionando. Personas entraban y salían sin notar lo que sucedía a pocos metros. Pero para quienes conocían la historia, el tiempo parecía haberse detenido. El gato permaneció quieto, sin señales de dolor, sin agitación. Solo descansaba, como alguien que finalmente encuentra el lugar donde puede soltar el peso de la espera. Pasaron algunos minutos. Su respiración se volvió casi imperceptible. Y luego, silencio. El guardia se acercó con cuidado. El gato ya no se movía. No había tensión en su cuerpo. Solo paz. La espera había terminado. Esa noche, la puerta del hospital siguió abriéndose y cerrándose, pero el lugar donde el gato se sentaba quedó vacío, y ese vacío se sintió más profundo que cualquier ruido. Algunos dicen que los animales no entienden la ausencia, pero tal vez entienden más de lo que creemos. El gato no sabía de finales ni de despedidas, solo sabía esperar, y en esa espera vivió su último acto de amor. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos historias humanas y animales que hablan de lealtad, memoria y sentimientos reales. Acompáñanos para no perderte las próximas historias que, como esta, nos recuerdan lo que significa permanecer.